El mundo del crimen organizado es un juego peligroso, en el que las alianzas son frágiles y las traiciones pueden costar vidas. En el inframundo de la criminalidad, algunas mujeres lograron ascender al poder, liderando operaciones, comandando territorios y desafiando las reglas establecidas. Sin embargo, en este universo regido por la violencia y la constante disputa por el control, muchas de estas figuras femeninas encontraron un destino cruel al ser eliminadas o exponerse a los riesgos más extremos. Estos son los casos que verás hoy. En octubre de 2021, la joven Kailane Cristina Pinto Cavalcante fue víctima de un crimen brutal en Marituba, en el área metropolitana de Belém, Pará, Brasil. Fue secuestrada y un video que circuló en redes sociales la mostró siendo obligada a declarar los motivos por los cuales sería asesinada por integrantes de una organización criminal. Días después, su cuerpo apareció en una zona boscosa cerca de la unidad de atención de urgencias de Marituba. Tras las investigaciones, la policía localizó a los sospechosos involucrados en el crimen. El caso provocó gran conmoción pública y puso de relieve la violencia ejercida por las organizaciones criminales en la región. En una operación realizada ese mismo mes para detener a todos los implicados, 2 sospechosos murieron en enfrentamientos con la policía, mientras un tercero huyó a la vegetación. Durante la acción se incautaron armas de fuego, entre ellas una pistola y un revólver de calibre 38. Jocelyn Alejandra Niño, conocida como La Flaca, fue una presunta sicaria del Cártel del Golfo, un grupo criminal con sede en Tamaulipas, México. Ganó notoriedad el 5 de enero de 2015, cuando se difundió anónimamente en redes sociales una fotografía suya posando con un arma. La publicación la identificaba como miembro del Cártel del Golfo en Río Bravo. Como soldado raso, era responsable de combatir Células de los Metros, facción rival de los Ciclones, subgrupo al que pertenecía. El 13 de abril de 2015, las autoridades mexicanas hallaron el cuerpo desmembrado de Niño dentro de una nevera en un estacionamiento de Matamoros. El cuerpo presentaba señales visibles de tortura y fue identificado por un tatuaje distintivo en su antebrazo con el apellido Niño. En el lugar, los investigadores también encontraron el cuerpo desmembrado de otra mujer y el de un hombre decapitado, supuestamente también miembros de los Ciclones. Un mensaje escrito en la escena indicaba que había sido asesinada por los Metros. La muerte de Niño evidenció la brutalidad y violencia asociadas a los conflictos entre cárteles en México, así como el papel de las mujeres en estos grupos criminales. En agosto de 2022, Karina Becerra, de 26 años, fue víctima de un crimen brutal en Sao Paulo, Brasil, que generó una enorme repercusión mediática, tanto nacional como internacionalmente. Mientras estaba en un bar en Itaim Paulista, zona este de la ciudad, Karina fue acosada por un hombre identificado como Xenón, quien afirmaba ser integrante del Primeiro Comando da Capital. Tras rechazar sus avances, fue secuestrada y mantenida en cautiverio. La policía militar la rescató y detuvo a 6 sospechosos. Posteriormente, temiendo por su seguridad, Karina buscó refugio en Taboão da Serra, en el Gran São Paulo. Lamentablemente, miembros del Primeiro Comando da Capital descubrieron su paradero y la volvieron a secuestrar y asesinar. El crimen provocó indignación generalizada, ya que Karina habría sido asesinada simplemente por no corresponder al criminal que la acosaba. A través de escuchas telefónicas, la policía siguió todo el esquema para localizarla y secuestrarla de nuevo, pero aún no han encontrado su cuerpo. Lea Garofalo, nacida el 24 de abril de 1974 en Petilia Policastro, Calabria, Italia, fue testigo de la fiscalía que colaboró con las autoridades italianas contra la 'Ndrangheta, la mafia calabresa. En 2002 decidió revelar información sobre las actividades criminales de su familia y de su excompañero Carlo Cosco, buscando protección para ella y su hija Denise. Sin embargo, en 2006 le revocaron la protección, alegando que su testimonio no era lo suficientemente relevante. Tras apelación, fue readmitida en el programa en 2007, pero en abril de 2009 optó voluntariamente por abandonarlo, sintiéndose segura y sin temor a un posible secuestro o asesinato. No obstante, en noviembre de 2009, Lea fue atraída a Milán por Cosco, bajo el pretexto de discutir el futuro de Denise. Allí fue secuestrada, torturada y asesinada por Cosco y sus cómplices. Su cuerpo fue incinerado en un terreno en Monza, cerca de Milán.
El caso cobró notoriedad gracias al valor de Denise, quien testificó contra su propio padre y tíos, llevando a la condena de los responsables. La historia de Lea simboliza la lucha contra la mafia y el sacrificio de quienes se arriesgan por la justicia. Griselda Blanco Restrepo, conocida como la reina de la cocaína, fue una destacada narcotraficante colombiana en las décadas de 1970 y 1980. Nacida el 15 de febrero de 1943 en Cartagena de Indias, Colombia, jugó un papel clave en establecer la ruta de cocaína entre Colombia y Estados Unidos, especialmente Florida. Se estima que fue responsable de unos 200 asesinatos relacionados con el narcotráfico. Tras cumplir unos 20 años de cárcel por tráfico de drogas y homicidios, fue deportada a Colombia en 2004. El 3 de septiembre de 2012, a los 69 años, fue asesinada al salir de una carnicería en el barrio Belén de Medellín. Dos hombres en motocicleta se acercaron y dispararon 2 tiros fatales en su cabeza, empleando un método que ella misma había popularizado durante su reinado. La muerte de Griselda Blanco marcó el fin de una era violenta en el narcotráfico colombiano, retratando la brutalidad que ella misma impuso. Camila Marodim, apodada Trafigata, es una mujer de Curitiba, Paraná, Brasil, que alcanzó notoriedad tras ser señalada como líder de una organización de tráfico de drogas en la región. El 31 de enero de 2022 fue blanco de un atentado a tiros al regresar de un mercado en el barrio Alto Boqueirão. Se dispararon cerca de 20 veces contra ella y su amigo Paulo Sergio Veiga de Almeida. Camila salió ilesa, pero Paulo resultó herido en la cadera y la rodilla derecha, requiriendo hospitalización. Tras el ataque, Camila fue detenida por violar las condiciones de su arresto domiciliario, específicamente el uso de la tobillera electrónica, un beneficio que había recibido por tener hijos menores. Su esposo, Ricardo Marodim, también vinculado al tráfico, había sido asesinado 3 meses antes en un atentado similar durante la celebración de un cumpleaños de uno de sus hijos. En abril de 2023, Giovanni Soares Machado fue condenado a 31 años y 2 meses de prisión por el atentado contra Camila Marodim. El jurado determinó que el crimen se motivó por disputas relacionadas con el tráfico. Eloísa Gonçalves Borba, conocida como la Viuda Negra brasileña, es una abogada nacida el 13 de marzo de 1950 en Porto Alegre, Río Grande do Sul, Brasil, acusada de estar involucrada en la muerte de 4 de sus parejas entre 1971 y 1993. En 1992 fue condenada a 18 años de prisión por asesinar al coronel Jorge Ribeiro en Copacabana, Río de Janeiro. También enfrentó cargos de bigamia, fraude y falsedad ideológica. Sin embargo, nunca cumplió su pena y ha estado prófuga desde entonces. En febrero de 2011, su nombre fue incluido en la lista de la Organización Internacional de Policía Criminal, con órdenes de detención en 188 países. Existen informes de que huyó a Estados Unidos en 1994, donde presumiblemente obtuvo doble ciudadanía y siguió casándose y divorciándose. Su última aparición conocida fue en mayo de 2010, en Boca Ratón, Florida, junto a su entonces esposo, el peruano Vicente López Guamán. Aunque lleva décadas prófuga, no hay confirmación oficial de su fallecimiento. Las autoridades continúan buscándola y permanece en la lista de los más buscados de Brasil. Simone Jasmine, apodada Queen of the South, fue una notoria traficante de drogas en Durban, Sudáfrica. Ascendió en el submundo tras la muerte de su primer novio, miembro de una banda local. Luego, Simone asumió el control de las operaciones, creando una red con grandes ganancias. En 2019 fue asesinada en Bluff, un suburbio de Durban, mientras esperaba juicio en libertad por cargos de asesinato, intento de asesinato y conspiración. Su muerte se atribuyó a una disputa entre bandas rivales de narcotráfico. Su trayectoria recuerda a Teresa Mendoza de la telenovela mexicana Queen of the South, de ahí su apodo. En la serie, la protagonista también se involucra en el tráfico tras la muerte de su compañero.
Assunta Pupetta Maresca, nacida el 19 de enero de 1935 en Castellamare di Stabia, Italia, fue una figura destacada en la camorra, la mafia napolitana. Tras ganar concursos de belleza, cambió su vida cuando, embarazada de 6 meses, asesinó a Antonio Esposito, responsable de la muerte de su marido Pasquale Simonetti en 1955. Este acto de venganza la convirtió en celebridad en Italia y subrayó su papel en el crimen organizado. Tras cumplir condena, siguió vinculada a actividades delictivas y mantuvo influencia en la camorra. Assunta Maresca falleció por causas naturales el 29 de diciembre de 2021 a los 86 años en Castellamare di Stabia. Su vida estuvo marcada por la controversia y el enfrentamiento con la ley, reflejando la complejidad de su papel como una de las pocas mujeres líderes en una organización masculina. Su historia inspiró varias representaciones en cine y televisión. Mayara da Silva, de 24 años, fue asesinada a tiros el 28 de diciembre de 2020 en Arapiraca, Alagoas, Brasil, supuestamente por su implicación indirecta en el crimen local. Era viuda de Fernando Donato Ferreira, Fernando do Coringa, uno de los traficantes más poderosos de la región, muerto en un enfrentamiento policial en 2016. Tras la muerte de su esposo, Mayara siguió en el tráfico. Según el delegado Felipe Caldas, la mataron por vender drogas que pertenecían a un traficante ya fallecido, en un barrio distinto al de costumbre, lo cual disgustó a otros miembros de la organización. En el momento del crimen, Mayara iba en motocicleta, cuando hombres en un vehículo plateado se le acercaron y realizaron varios disparos. Aunque herida, intentó huir, pero no resistió y murió en el acto. Además de su vinculación al tráfico, Mayara era conocida en TikTok, donde tenía más de 24.000 seguidores y publicaba principalmente videos de baile funk. Karina Regiane de Asís, Mauricio, apodada Ariela, la rubia del tráfico, fue asesinada el 10 de febrero de 2024 en Ariquemes, Rondônia, Brasil. La joven de 20 años recibió 13 disparos de 2 hombres en motocicleta. El crimen habría sido motivado por su decisión de abandonar el Primeiro Comando da Capital y unirse al Comando Vermelho, como anunció en un video a fines de 2023. Por esta elección y por haberla hecho pública, Karina pagó con su vida. La policía investiga la conexión entre el cambio de facción y su ejecución. Un sospechoso apodado Chucky, integrante del Comando Vermelho, fue detenido y confesó el homicidio, alegando que recibió la orden de eliminar a Karina, aunque no reveló el motivo específico. Landi Párraga, ex candidata a Miss Ecuador, fue asesinada el 28 de abril de 2024, mientras almorzaba en un restaurante en Quevedo, Ecuador. La joven de 23 años fue sorprendida por 2 hombres armados que entraron y le dispararon, causándole la muerte instantánea. Antes de morir, Landi había sido mencionada en conversaciones interceptadas durante la Operación Metástasis, que investigaba un esquema de corrupción y narcotráfico con políticos, jueces, policías y fiscales. En esas conversaciones, el narcotraficante Leandro Norero, muerto en 2022 en prisión, la mencionó. Aunque implicada en la investigación, Landi nunca fue formalmente acusada. El crimen quedó registrado por las cámaras de seguridad del restaurante, que captaron el momento en que los asesinos entraron y abrieron fuego. Las autoridades ecuatorianas siguen indagando para identificar a los responsables y esclarecer el móvil. Danubia de Souza Rangel, apodada la Sheriff de Rociña, fue pareja de Antonio Francisco Bonfim López, Nenda Rociña, uno de los principales líderes del tráfico en la comunidad de Rociña, Río de Janeiro, Brasil. Tras la detención de Nem en 2011, Danubia asumió un rol destacado en las actividades delictivas de la zona. En septiembre de 2017, durante una disputa interna, Rogerio 157, ex guardaespaldas de Nem, rompió con su antiguo jefe y tomó el control de Rociña, expulsando a Danubia. Permaneció fugada hasta su detención en octubre de 2017 en Ilha do Governador, zona norte de Río de Janeiro. Fue condenada a 28 años de prisión por tráfico de drogas, asociación ilícita y corrupción activa. En enero de 2024, tras cumplir parte de la pena, fue liberada. En una entrevista posterior, habló de su pasado y de los desafíos vividos durante su matrimonio con Nem en Rociña. Aunque no perdió la vida, corrió grandes riesgos y aún sigue expuesta a ellos.
Según relatos, Lavinia Cerqueira fue asesinada por su propio novio, presunto implicado en el tráfico, en el barrio de Valeria en Salvador, Brasil. El crimen ocurrió en 2023, cuando Lavinia fue hallada muerta en circunstancias que apuntan a un posible feminicidio vinculado al tráfico local. Había asistido a una conocida fiesta del paredón de la región, donde traficantes relacionados con su novio la abordaron y la llevaron a un lugar aislado. Allí la torturaron y la mataron, abandonando su cuerpo en una zona boscosa cercana. Las autoridades investigan los detalles para identificar al responsable. Por ahora, solo hay rumores de la implicación de su novio. El 14 de septiembre de 2023, Dayan Seijas Santos, de 31 años, fue asesinada a tiros en un condominio de la Avenida do Turismo, en el barrio Tarumá, zona oeste de Manaus, Brasil. Según la 20ª Compañía Interactiva Comunitaria, el agresor irrumpió en el apartamento y disparó al pecho de Dayan, matándola en el acto. Estaba embarazada y dejó 2 hijos pequeños. Era esposa de un traficante apodado TH, señalado como líder de la facción Comando Vermelho, y tenía antecedentes por tráfico de drogas. El autor huyó y aún no ha sido detenido. La Delegación Especializada en Homicidios y Secuestros investiga el crimen para esclarecer el móvil. En 2018, Eduarda dos Santos López, conocida como Duda y hija del traficante Nemda Rociña, estuvo implicada en un plan para retomar el control de Rociña en Río de Janeiro, Brasil. Tras la detención de su padre en 2011, se desató una disputa interna que culminó en la toma de poder por Rogerio 157 en 2017. Con el fin de recuperar el territorio para Nem, Duda habría pactado con una facción paulista para apoyo logístico y armado en una invasión. Al enterarse, los traficantes de Rociña advirtieron que sería recibida a balazos. Las investigaciones de la Policía de Combate a las Drogas revelaron videos de Duda negociando con miembros de esa facción en São Paulo. La justicia ordenó la detención de 6 implicados, incluida Duda, que sigue prófuga y expuesta a graves amenazas. Lorraine Cutier Bauer Romeiro, conocida como la gatita de Cracolandia, fue detenida en julio de 2021, acusada de tráfico de drogas en el centro de São Paulo, Brasil. En abril de 2022 fue condenada a 5 años de prisión en régimen cerrado y multada con $8.800 estadounidenses. Durante el proceso, Lorraine denunció amenazas de muerte y acusó a la policía de sembrar estupefacientes que no le pertenecían. En diciembre de 2022 obtuvo habeas corpus y pudo cumplir medidas cautelares en libertad. En sus declaraciones reveló situaciones comprometedoras del mundo del crimen que la pusieron en riesgo. En febrero de 2024, surgieron denuncias sobre visitas irregulares a un novio preso, lo que planteó interrogantes sobre su seguridad y posibles amenazas a su vida. Permanece libre y con vida, pero bajo constante acecho. No olvides suscribirte para ver más videos como este.